El mundo gira y las tecnologías están entrando en la revolución 4.0, creando nuevas necesidades sociales y con ello, nuevos empleos. En el CFT San Agustín estamos preparados para este salto y por eso te invitamos a enfrentar nuevas oportunidades. Generando servicios integrales en el desarrollo y soporte de aplicaciones para distintas áreas de trabajo. Creando soluciones tecnológicas de conectividad y continuidad operacional en entornos empresariales y trabajo en el hogar. Dando protección y seguridad informática corporativa, pública y privada, proveyendo experiencias en áreas de las comunicaciones, publicidad, diseño y marketing, desarrollando softwares interactivos en proyectos para empresas y equipos emprendedores, supervisando, operando y manteniendo sistemas de automatización y control de procesos industriales. Conectémonos al nuevo mundo y sé parte de la evolución tecnológica. Únete al CFT San Agustín. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. A nombre del CFT San Agustín, le damos la más cordial bienvenida al ciclo de webinar titulado Aplicación de Tecnologías Educativas, Experiencia de Uso de Herramientas y Recursos, el cual es una iniciativa del CFT San Agustín en el marco del proyecto FIT-SAT 2010-2002, titulado Fortalecimiento del Modelo Educativo de la Modalidad Presencial de las carreras del CFT San Agustín, mediante la implementación de metodologías de aprendizaje activo, con usos de tecnologías educativas y ambientes de aprendizaje digitales, dando versatilidad al modelo actual para entregar servicios académicos específicos a distancia. Hoy compartiremos el webinar titulado Catastro y Revisión de Conceptos y Ejemplos de Recursos Digitales Abiertos, agradeciendo la participación de todas las personas que hoy se han conectado a esta actividad a través de la plataforma Zoom, y en especial a nuestros ponentes invitados, a los directores y jefes de carrera de las 4 sedes, docentes y estudiantes. Un poco entrando en preámbulo, desde la aparición de los motores de búsquedas en educación, es una necesidad el uso de estos para realizar cualquier trabajo investigativo o para avanzar en cualquier construcción de saberes. Encontrar imágenes o lo que te puedas imaginar es sumamente importante en una sección de búsqueda. Entendiendo que de una adecuada formulación de nuestra necesidad de información, también podremos obtener resultados más precisos. Por otra parte, según la UNESCO, los recursos educativos abiertos son unos buenos recursos de enseñanza y aprendizaje en la investigación y son de dominio público. Estos son publicados en una licencia de propiedad intelectual que permite el uso libre por otras personas. De este y otros temas nos hablará hoy nuestro invitado. Pero antes, estamos con nosotros la vicerrectora académica Jessica Gómez. Y luego compartiremos con nuestro panelista invitado. Bien, muchísimas gracias. Un placer nuevamente poder encontrarme con toda nuestra comunidad educativa, estudiantes principalmente, docentes, jefes de carrera y a todos nuestros colaboradores que están a lo largo de la región del Maule. Primero que nada, también saludar a nuestro invitado especial, Marcelo Sáenz, que nos va a entregar una ponencia que a nosotros nos impone, ¿cierto?, un tremendo desafío, que es poner en contexto la realidad del uso de tecnologías educativas al servicio de la educación. En ese sentido, este proyecto que enunciaba Macrige en el SAT 20.102, lo que busca es justamente fortalecer todo lo que tenga que ver con ambientes digitales para instalar lo que hoy día es un imperativo, que son las habilidades digitales en los futuros profesionales, pero también en nuestros docentes y en general la comunidad completa. Las tecnologías educativas son un medio que creemos que permiten ir instalando el desarrollo de estas habilidades digitales que son hoy día un imperativo. El mundo se transformó, las condiciones cambiaron y eso hace que necesariamente debamos mirar con mucho más atención el cómo nos preparamos para ello y cómo hacemos esa transformación. Esta es una de las tantas formas que el proyecto está buscando junto con un conjunto de transformaciones que vamos a ir poniendo al servicio de ustedes. En particular, los webinars son la primera manera de poder motivar, de sensibilizar y de mostrar que todos estamos en esta senda del cambio. La transformación a veces puede asustar, lo entendimos así cuando partimos con esta pandemia, sin embargo, qué maravilla ver cómo
preferimos avanzar y no retroceder. Todos hemos sido valientes, digo, porque en general cuando abandonamos una situación como nos puso la pandemia, en donde tuvimos que buscar este medio obligatorio, vimos las virtudes que también tiene. Y creo que ese es el propósito, de reconocer esas oportunidades, de tomarlas y avanzar. Por lo tanto, esperamos que hoy día ustedes saquen el mayor de los provechos de esta exposición, de esta presentación, porque les va a poner en contexto una porción, ¿cierto?, de lo que es un enorme campo de posibilidades. Por lo tanto, es ahí es donde hay que mirar todo lo que a mí me puede ser útil, todo lo que yo pueda sacar de provecho y ponerlo en práctica en el futuro. Esa es la invitación, estar atentos a lo que vamos a disponibilizar, además ahora a fin de mes, que es el curso que van a tener ustedes de manera gratuita, tanto estudiantes como docentes, en línea, del curso certificable para que podamos desarrollar esas habilidades digitales. Ahí hay más un vasto conocimiento que ustedes van a poder seguir recogiendo, y además con el ecosistema que hemos instalado a través de las plataformas de la institución, van a también poder acceder a esa tecnología disponible que estamos empujando para que todos armemos una sinergia en donde hablemos, conversemos y utilicemos las tecnologías educativas en la mayor cantidad de las veces posible. También van a encontrar espacios habilitados en su sede, ya que estamos volviendo a esos espacios que eran nuestros, donde vamos también a mostrar la posibilidad de hacer un trabajo más colaborativo, pero ahora con el uso de tecnología educativa, el cual está al alcance de todos nosotros. Agradecer este entusiasmo y poder estar interesados en poder avanzar y conectarnos con esto, y sobre todo a nuestro interesante invitado, que tiene una tremenda experiencia que nos va a dejar muchas cosas por también cuestionarnos y por preguntar y seguir tratando de investigar. Así que Marcelo, te deseo el éxito del mundo en esta presentación, agradecer por supuesto la disposición, y a todos ustedes dejarlos invitados y motivados para que sigamos adelante, que esto es todos los días un poco. Todos los días hay que buscar, ser curiosos y no tener miedo. Yo creo que es lo más importante, saber que esto no asusta, aquí nadie se equivoca, ese error es un aprendizaje que hay que tomarlo así y seguir para adelante. Muchísimas gracias por esta disposición, y Marcelo, te dejamos el espacio para que ahora tú puedas, en función de la presentación que Macrigen va a hacer, desarrollar tu ponencia. Muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a ver quién es nuestro invitado de hoy. El MBA Marcelo Andrés Sáenz Correa es director nacional de desarrollo académico del Instituto Profesional AIEP, máster de la ISEI Business School de la Universidad Ramón Llull de España, magíster en gestión y dirección de empresa por la Universidad de Chile, ingeniero civil electricista y licenciado en ciencias de la ingeniería por la Universidad de Chile. Su experiencia data de más de 18 años en el diseño, desarrollo y dirección de proyectos de educación sobre Internet en el Instituto Profesional AIEP, Universidad Tecnológica de Chile, INACAT, Preuniversitario CEPECH y la Universidad UNIACA. Ejerció anteriormente en el área de telecomunicaciones y ha realizado consultorías y docencia. La temática que hoy nos presenta nuestro invitado contempla los siguientes aspectos: recursos educativos digitales abiertos, catastro de herramientas de autor, criterios para la elección de herramientas de autor y búsqueda de información académica. Y con ustedes, nuestro invitado especial en el día de hoy. Bienvenido, don Marcelo. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias, Macringer, por esta invitación y por la posibilidad de poder compartir en esta tarde los estudiantes, docentes, colegas de allá de ustedes que están repartidos por algunas sedes, probablemente varios ya en sus casas también, en sus oficinas, así que muy agradecido y encantado de poder compartir con ustedes. Voy a subir de inmediato la presentación, pero también quiero transmitirles el cariño y el aprecio de colegas de acá de AIEP, que hemos estado forjando una relación de amistad y de colaboración en los últimos meses. Esta pandemia ha traído cosas negativas, pero también otras muy positivas, como por ejemplo esta posibilidad. Así es que, sin más, les quiero presentar. Entonces, ¿me confirma, por favor, Macringer o Jessica, que estamos bien? Perfecto. Perfecto. Bien, pues, como ya lo han anunciado, les quiero contar un
poquito de la experiencia a dónde vamos a ir. No quiero repetir quién soy, quiero precisar quién no soy. Ustedes ya escucharon que soy ingeniero, soy muy respetuoso de la profesión de la pedagogía, de los profesores, y como tal me siento más bien un mensajero, un recopilador de muchas cosas que me han enseñado profesores muy valiosos a través de toda la historia de mi desarrollo profesional, y por lo tanto cada vez que menciono algo pedagógico lo hago con mucha prudencia, con la distancia que amerita no ser un profesional del área, pero sí alguien que ha trabajado mucho con profesores, con pedagogos, y ha trabajado en pedagogía finalmente todos estos años. Así, hoy día los quiero invitar a viajar un poquito en este mundo de ver qué es lo que nos da el medio Internet, qué nos entrega para una mejor práctica profesional docente en las aulas, desde el punto de vista de un profesor, de un docente, un académico, pero sin duda que también desde el punto de vista de un estudiante que puede mejorar también su propio desarrollo y sus propias posibilidades de hacer tareas, de hacer trabajos, de ir más allá, de estudiar, de correr la frontera de lo que se le en las salas de clases. Vamos a pasar por revisar algunos recursos educativos digitales abiertos, herramientas de autor. Quiero entregarles qué herramientas de autor, cómo elegir qué herramienta de autor usar, darles algunas indicaciones de búsqueda de información académica, algunas fuentes de recursos educativos, cursos, y vamos a pensar un poquito en simultáneo, ustedes y yo, ojalá en la medida que vayamos conversando. Hacia el final de la presentación, me han indicado que vamos a tener una ocasión de compartir a lo mejor preguntas y respuestas que ustedes puedan dejar en el apartado de preguntas y respuestas que trae esta herramienta de conferencia web Zoom. Las escriben ahí, por favor, no en el chat, y nos van a estar ayudando a recogerlas, y así al final las podemos conversar. Yo les voy a mostrar hartas cosas, pero vamos a considerar el tiempo que tenemos. Por lo tanto, no quiero que se queden con la sensación de que, uy, me mostró tantas cosas y fue muy rapidito. Porque lo que quiero mostrar al hacer eso es que el mundo que está allá afuera es inmenso. Yo solo les voy a mostrar un pedacito y ya parece como harto. Entonces, para que no se queden con ese sabor a poco, por un lado, nuestros amigos allá están grabando esta conferencia, pero por otro lado también les voy a entregar el documento en PDF para que también lo puedan distribuir y lo puedan conocer de cerca y con más detenimiento, sobre todo en aquellos detalles de fuentes de información que les van a, espero, servir bastante. Quiero partir con una reflexión inicial, importante a mi juicio, y que tiene que ver con que hace mucho rato que venimos hablando de incorporar tecnología, ¿cierto?, en la educación, ya sea cuando llegó la educación online, ya sea cuando ahora nos impactó esta educación online con esta variante de conferencia web tan fuerte por la pandemia, ya sea cuando se decide sumarla en las salas presenciales a través de distintas maneras, y todo eso es súper bienvenido. Y yo vengo aquí a refrendar que eso es bienvenido, y no es de otra manera. Sin embargo, les llamo la atención que ante todo tenemos que considerar metodología pedagógica, y la tecnología ponerla al servicio de esa metodología pedagógica. El uso de TICs, de tecnologías de la información y las comunicaciones, de tecnologías provenientes de la Internet, provenientes de las comunicaciones móviles, si no tienen una metodología adecuada, no necesariamente van a producir un impacto en los aprendizajes. La tecnología por sí sola no asegura el aprendizaje efectivo. Seguimos necesitando esa metodología, seguimos necesitando los docentes, seguimos necesitando un estudio de parte de los estudiantes y una comunidad de aprendizaje en que todos juntos avancen en ese aprendizaje y en desarrollar las competencias que se están buscando. La tecnología entonces se convierte en un medio, no es un fin en sí misma. El fin sigue siendo el aprendizaje, y por lo tanto la didáctica que utilice el docente o los docentes en las salas de clase y fuera de ellas siguen siendo muy relevantes.
Es lo mismo que en otras áreas del quehacer de las empresas, por ejemplo, como aparece en la figura allí. La verdad es que cuando vemos algo tan maravilloso como lo que está a mano izquierda en sus pantallas, que es el ordenamiento en un software de planes, de proyectos, de ideas, si esas ideas no existen, si ese ordenamiento mental no existe, el software no va a hacer maravillas. La verdad es que muchas de las cosas existían previas a la tecnología. Son metodologías ágiles, por ejemplo, de proyectos, son metodologías de producción, de logística, y que finalmente los computadores lo que han hecho es agilizar, entregar rapidez, entregar la posibilidad de nuevas ventanas, de nuevas comunicaciones al mundo, y son muy potentes, pero sigue siendo muy relevante la metodología. Y por supuesto, el amor que coloque cada uno de ustedes en hacer la docencia, en ir a clases cuando son estudiantes, en participar, en jugársela, en inquirir al docente por ir más allá, no quedarse con lo poco, en poder compartir, ¿cierto? Eso es muy, muy, muy relevante. Vayamos un poquito avanzando entonces, recursos educativos digitales abiertos. Kringer ya nos indicaba un poco qué se entendía por ellos. Yo quiero traerles también una definición. Los recursos educativos digitales, entendidos en sigla en español como REA, en inglés OER, fueron definidos hace mucho rato, en el 2002, por la UNESCO, y surgieron para fomentar una cultura académica de crear, usar y por sobre todo compartir. Y esto ya ha pasado casi 20 años, y todavía muchas veces, como ahora, por ejemplo, estamos conversando de estos temas como nuevos, pero ya nos antecede una larga historia. 20 años es nada, la verdad, ¿cierto? Por un lado, pero por otro nos dice, igual ha pasado su tiempo, y hay cosas que las hemos adoptado lentamente, y en la reflexión final, algo les voy a hablar de eso. Los recursos educativos abiertos son de libre acceso, fácil uso, amigables, de excelente calidad, no siempre lo son, ahí hay un punto importante, y por lo tanto debemos aprender a buscar cuáles son los más adecuados. Entonces hay que invertir tiempo, no es encontrar el primero que se nos aparece al googlear, en poder buscar, en seleccionar, en mejorar incluso un recurso educativo para apropiarnos de él, para hacerlo acorde a lo que necesitamos en nuestra propia clase. Y en ese sentido, les quiero ofrecer una primera familia de recursos que en realidad que el recurso mismo es lo que se llama herramientas de autor, y que es la posibilidad de que ustedes, docentes, ustedes, estudiantes también incluso, puedan realizar mejores trabajos, mejores entregas de enseñanza y mejores desarrollos de aprendizaje. Hay un sinnúmero, aquí solo hay 12 ideas, 12 capítulos o clasificación de herramientas de autor que podemos encontrar en la web. Diagnósticos, líneas de tiempo, nubes de palabras, muros digitales, mapas conceptuales, pósters digitales, historietas, herramientas de captura de pantalla, herramientas de emisión de audio o podcast, texto transformable a voz, texto-speech, infografías, rúbricas, un sinnúmero de cosas que ustedes pueden encontrar en la web. Hasta hace unos 5 años se encontraban muchas más gratuitas, y la verdad es que esto ha ido evolucionando, algunos podrán decir mal evolucionando, porque ahora la mayoría son de cobro, ya no son tan abiertos como lo eran, pero normalmente todas tienen una versión básica, gratis, o una versión de prueba que permite hacer 1 o 2 ejercicios, que a veces es suficiente para lo que andamos buscando. A lo mejor algunos de ustedes conocen la herramienta Kahoot, a lo mejor algunos docentes lo ocupan, yo los invito a visitarla, a comprenderla. Es muy, muy simple, permite que el docente haga unas preguntas muy simples con alternativas y haga competir a los estudiantes en grupos o individuales por quién responde correctamente más rápido, van ganando puntaje,
Y es una forma muy interesante, muy entretenida, muy dinámica de levantar diagnósticos. Hay y aquí con respeto a los que les ha pasado, y a lo mejor ahí si algún estudiante va a decir, a mí me pasa con mi profesor, perdón si es así, que hacemos la pregunta a veces cuando estamos haciendo clases, ¿se entendió? Y si nos responden que sí, aunque sea uno solo, seguimos adelante. Y la verdad es que lo más probable es que haya cosas pendientes, haya algún grupo que no haya entendido, e incluso el que dijo que sí, tal vez no entendió. Entonces siempre es mucho mejor preguntar cosas concretas. A ver, explíquenme en sus propias palabras cosas, a ver si se entendió esto, o respóndanme esta pregunta. Y eso no necesito tecnología, es metodología, nuevamente lo digo. Pero Kahoot me agrega esa posibilidad tecnológica donde yo puedo hacer preguntas rápidas, donde voy captando inmediatamente si se está entendiendo o no, y mucho más profundo y valioso que simplemente preguntar si se entiende. Para líneas de tiempo, les sugiero Precedent o Lucid Chart, que son herramientas que permiten construir líneas de tiempo y que te facilitan la vida mucho más allá que tratar de construirla con un Excel o con un PowerPoint, que es una posibilidad. Aquí, por ejemplo, hay versiones gratuitas de ambos que tienen la posibilidad de tener unas poquitas líneas de tiempo, pero a lo mejor lo suficiente para el trabajo que necesitamos desempeñar, para el ejemplo que queremos mostrar, y son bastante útiles porque permite entonces trabajar con una herramienta que está hecha para esto, no una cosa que uno tenga que adaptar. Muros digitales, uno de los más conocidos es Padlet, también les sugiero Mural. Padlet era gratis hasta hace un tiempo, hoy día tiene unas pruebas de 30 días y después tiene algunas suscripciones por 8 euros al mes. 8 euros son algo menos de 8.000 pesos. No son muy caros, pero tampoco es algo que a todos nos sobre la plata, pero en determinados casos usted puede considerar que es interesante, es importante a lo mejor poder invertir en esto y estar pagando un par de meses y generar unos buenos muros para trabajar con sus estudiantes. En el caso de Mural, sí hay una versión gratuita y después hay una versión donde se puede compartir con otros también a $10 en este caso, que son algo así como 8.000 pesos también. Para mapas conceptuales, les sugiero MindMeister, que tiene también una versión gratuita básica, y después incluso la personal es de $2.50 el mes, o sea, también algo asequible, que permite ir más allá. Pero el básico ya trae 3 mapas mentales que usted puede construir, o que usted, estudiante, también puede construir para ofrecer una solución a lo que le están planteando en una tarea o un trabajo. Entonces, súper interesante también, no necesariamente hay que estar dibujando en una hoja o en un PowerPoint, que muchas veces son herramientas que hacen que uno se demore mucho, mucho más. Los mapas mentales fabricados de esta manera tienen todas las herramientas, la simbología, los links van navegando en la pantalla junto con usted, por lo tanto es muy, muy simple. Otra herramienta de mapas conceptuales es Prezi, que también ofrece esta posibilidad. Este es uno de los más conocidos, y que tiene la posibilidad de hacer 5 mapas conceptuales gratuitamente, y después si usted quiere ir por más, puede empezar a pagar. Pósters, mapas conceptuales todavía, perdón, Gliffy es una tercera opción, también bastante interesante, que tiene la posibilidad también de hacer un periodo de prueba, o también pagar $8 mensuales en caso de que quiera ir por más. Muy entretenido también, y sobre todo para el que no sabe dibujar, como yo, no puedo hacer unos dibujos muy elaborados, pero sí se puede acceder a hacer algún tipo de historieta a través de ciertos cómics. Powtoon era una herramienta gratuita hasta hace un tiempo, hoy día ha subido, tiene precio, pero hay algunas por ahí que pueden ser útiles también. Y finalmente, rúbricas. Si ustedes paulatinamente van a incorporar un LMS, que es una plataforma para el aprendizaje, estas empezaron ya a tener rúbricas en sí mismo. Sin embargo, para una clase sin usar plataforma,
También hay herramientas como RubyStar, que sí tiene una versión que usted puede ocupar sin costo, y que le permite generar rúbricas, que es una rúbrica, los docentes probablemente lo saben mejor, pero a los estudiantes les cuento, una rúbrica es un instrumento que permite determinar para distintos ítems a evaluar qué puntaje el docente les va a colocar según determinados logros de parte de ustedes, y así posteriormente se construye la nota, ¿ya? De hecho, vamos a ver una a continuación para poder ejemplificar cómo elegir una herramienta de autor. Porque ahora viene la pregunta, ¿qué herramienta de autor usamos? ¿Cuál es la que realmente nos va a servir de toda esa lista que yo les di, que es bien poquita, pero la verdad es que cada uno de esos ítems les abre muchas herramientas posibles? ¿Qué es lo más apropiado en cada situación, en cada contexto de aprendizaje? Y para eso tenemos que pensar en la pertinencia de las herramientas y la experiencia que van a generar, la significancia, el nivel de dificultad, porque muchas veces se quiere resolver una experiencia de aprendizaje muy, muy breve, ¿cierto? Muy concreta, y si esto es muy difícil, te vas a llevar todo el tiempo en ocupar la herramienta y poquito en aprovecharla. Al revés, si hay una experiencia que es muy compleja y que amerita entonces el uso de este tipo de herramientas, que sea un poquito más difícil, no importa tanto, porque ese gasto de tiempo, ese gasto de esfuerzo va a ser compensado con buenos resultados de aprendizaje. Ligado con la facilidad y dificultad va el dimensionamiento en el tiempo que me va a tomar, ¿cierto?, desarrollar las actividades. También qué tanto me desafían las instrucciones, qué tan intuitivo puede ser, qué tan fácil el uso para el docente y para los estudiantes. Qué tanto necesito estar capacitado en uso de TICs. Y todas las que yo les mostré son de nivel bastante simple, bastante navegables, bastante directamente usables para alguien que navega habitualmente, para alguien que usa Facebook habitualmente, que ocupa un PowerPoint, un Excel, un Word. Se hace bastante simple, rápido, irse acostumbrando. También va a ser importante que ustedes tengan en consideración si quieren hacer trabajo individual o en equipo. Hay herramientas que son para el trabajo individual y otras en equipo, como el Kahoot o como las herramientas de muro digital. Y finalmente, lo más importante, más que pensarlo así, es ocupar una rúbrica. Esto, para los que no lo conocen, es una rúbrica. En este caso está en inglés, yo se las voy a, como les decía, entregar, pero que básicamente lo que hace es puntear de 1 a 4 distintos aspectos de las herramientas en general. La relevancia, la personalización, la retroalimentación, el desarrollo de habilidades de pensamiento, la usabilidad, el compromiso o involucramiento, y qué tanto se puede compartir, ¿ya? Entonces, en función de aquello, es que uno puede ir diciendo, oye, esta es fantástica, es nota 4 en relevancia, porque el foco de la aplicación tiene una fuerte conexión con el propósito de lo que estoy buscando, por ejemplo. O en el otro extremo, en compartir. Los resúmenes son guardados en la aplicación, pueden ser exportados para el profesor, pueden ser publicados para otros, entonces vamos a llevarnos ahí un puntaje máximo. Y si no, puntaje mínimo, un 1, o entre medio, hay unas cosas que se pueden hacer, otras que no. Y de esta manera, igual como cuando un docente evalúa a un estudiante, usted puede evaluar una herramienta de autor y de esa manera elegir conscientemente con cuál se queda, cuál es aplicable. Es decir, mensaje importante, nuevamente, metodología. La metodología es importante, es relevante. ¿Para qué va a usar la herramienta? ¿En qué contexto la va a utilizar? ¿Qué quiere sacar provecho de ella? ¿Cuánto tiempo la va a utilizar? ¿Es para una sesión, para varias sesiones, etcétera? Y por otro lado, ¿qué tan cómodo le va a hacer ser en su sala de clases? O al estudiante que quiere presentar un trabajo, a lo mejor si lo desarrolla, por ejemplo, un mapa conceptual, ¿qué tan fácil posteriormente sacarle un pantallazo, ponerlo en un PDF, para poder mostrárselo al docente o mostrárselo a los compañeros de clase? ¿Sí? Entonces, no es elegir la primera, no es elegir por moda, no es elegir porque el señor Sáenz les dijo en una presentación y vamos, ocupemos esta. No,
Lo más importante para mí de este capítulo, de esta parte de la presentación, es que se queden con la idea de la rúbrica, de cómo yo evalúo herramientas y elijo. No tanto las herramientas mismas las planteé para que ustedes más o menos abran un poquito la mente, los que no las conocían, por supuesto hay algunos que seguro que las conocen, y digan, mira, aquí hay algunas cositas que puedo explorar. Pasando a otra idea dentro de las posibilidades que nos da Internet, los quiero invitar a revisar lo que es la búsqueda de información académica. Y lo primero aquí que hay que decir es que, ¿qué hay del uso de la web? Muchas veces se dice, incluso hace un par de días hubo una pequeña polémica política al respecto, oye, no hay que ocupar Wikipedia, sí hay que ocupar Wikipedia, cuidado con la fuente que ocupas. Pero en realidad el tema no es la fuente misma, sino cómo yo logro seleccionar, discriminar, y validarlas. Cómo yo puedo seleccionar, cómo puedo comparar lo que me están diciendo. Y normalmente ahí el primer mensaje es no se quede con lo primero que le aparece. No se quede con lo primero que le ofrece Google, sino que busque más allá, y les vamos a mostrar incluso algunos buscadores un poquito más profesionales o más académicos si se quiere, pero no es necesariamente una fuente como Wikipedia u otras parecidas una mala fuente. Lo que pasa es que uno a veces no contrasta, se queda con esa información y finalmente podría estar un dato falso allí también. Yo recuerdo, y probablemente los más jóvenes no lo recuerdan, pero los que tienen mi edad un poco más sí, las enciclopedias de antaño. Las enciclopedias de antaño eran colecciones hechas por personas dedicadas a los temas, y esa era comillas, la verdad de los temas, y uno lo creía bastante bien. Pero también es cierto que a veces tenían errores. Yo tuve un Larousse en mi casa que venía con fe de ratas, que venía con correcciones, y con correcciones locales de Chile respecto de cosas que se decían de nuestros mapas, de nuestra geografía. Entonces, eso es importante que uno tenga en cuenta que no porque venga más o menos empastado, el sitio esté más o menos bonito, es más o menos verdadero. Lo que uno tiene que aprender es a mirar con distancia, poner la lupa y empezar a estudiar lo que se le dice. No es buscar la información en la web, lo que importa es que vayamos en profundidad, y seleccionemos, tomemos más de una, las comparemos, armemos una solución, una respuesta a partir de varias fuentes, que a veces pueden ser incluso contradictorias. Y ahí uno entonces tiene que hablar, según el autor tanto, esto es A, según el autor tanto es B. Extraño, A no es lo mismo que B, es contrario, analicémoslo. Y el docente, cuando ve enfrentado este tema, o enfrenta a sus estudiantes a esto, tiene que ser el facilitador del proceso. Solo con su guía pedagógica el estudiante va a ir desarrollando estas capacidades, porque de buenas a primeras no necesariamente las tenemos. Esto de discriminar, no quedarse con la primera, normalmente es lo más fácil, nos quedamos con la primera, copiamos, pegamos, y ni siquiera decimos de dónde lo sacamos. Entonces el docente tiene que enseñar a que se cite, y no se preocupen en primera vuelta de citar bajo reglas, por ejemplo APA, sino que, oye, ¿de dónde lo sacaste? Dime en tus palabras, de tu manera, ¿de dónde lo sacaste? ¿Lo sacaste de más de un lugar? Entonces, ojo, recuerda, el primer parrafito lo sacaste de una parte, el segundo de otra parte, el tercero es tu propia conclusión. Entonces, enseñemos eso, desarrollemos esa capacidad. Si no la tenemos nosotros, también acostumbrémonos a irla desarrollando en nosotros para luego hacerlo con los estudiantes. Y esto ocurre con textos, con videos, con imágenes, con todo. Si ustedes se fijan, todas las fotos, excepto las comunes, yo las tengo citadas en esta presentación. Bien. Es bien usual escuchar que con el uso de Internet el copiar y pegar se favorece. Y la verdad es que el copiar y pegar viene de mucho antes, e incluso antes era casi la única opción.
Cuando me mandaban a hacer un trabajo en el colegio, hace muchos años, el único libro que tenía en casa, de ahí sacaba la información. Y básicamente era un ejercicio de copia. Incluso existía la copia como algo validado. O si iba a la biblioteca, conseguía 1 o 2 libros de historia, de lenguaje, lo que fuese, y por lo tanto, uno lo que hacía era transcribir, y eso es copiar y pegar. Ahí no está el daño. El daño está en que no nos hagan pensar a partir de eso, y por lo tanto, desterrar el copiar y pegar por copiar y pegar es un asunto nuevamente, voy a ser majadero con esto, metodológico, donde seamos capaces entonces de desafiar a nuestros estudiantes, enseñándoles a citar, ¿sí? Porque copiar, les digo, en esencia no es negativo, lo negativo es apropiarse del conocimiento de terceros. Y elaborar tareas que desarrollen habilidades superiores, por ejemplo, comparar procesos históricos. Uno puede decir, oiga, ¿cómo era la vida en la época de la Revolución Industrial, la primera? Perfectamente alguien lo puede copiar y lo pega, pero si yo le agrego, dígame ahora en qué se parece y en qué se diferencia respecto a cómo vive usted hoy día. Eso ya es distinto y es bastante más difícil que lo encuentre desarrollado y que copie y pegue una respuesta. Ahí probablemente voy a pensar un poco más y voy a tener que elaborar entonces esa comparativa, ¿sí? Y me va a obligar a que lo que copie y pegue me lo estudie, lo entienda, ¿no? Ahora bien, puedo ir más allá del Google, y puedo ocupar el Google académico o Google Scholar, que me ofrece algunas fuentes de información con mayor nivel de validación de pares, de validación de otros académicos, y que en definitiva entonces me puede servir de mejor manera si yo quiero estar más seguro de que detrás de lo que ahí se dice hay evidencia, hay método científico, ¿cierto? E investigación que respalda lo que se está diciendo. Es entonces una potente fuente de información, tal como lo es academia.edu, por ejemplo, que es simple de unirse a través de su cuenta de Google o de su cuenta de Facebook, por ejemplo. Y vamos más allá a las fuentes de recursos educativos abiertos, propiamente tal, como recursos individuales. Y aquí la verdad es que hay muchas. Yo les comparto aquí una selección de una colega, de Alejandra Muñoz, actualmente directora académica de AYEP Online, y hay un sinfín de sitios que van más allá entonces de la Wikipedia tan vilipendiada, y que yo insisto, usted puede ocupar en la medida en que valida lo que ahí dice, pero hay mucho más, hay una profundidad muy importante, y aquí solo una revisión importante, exhaustiva, pero no única, o no es el universo completo. Hay bastante más que esto. Entonces, esto yo se lo voy a dejar, no es la idea que ustedes lo copien, igual le pueden tomar un pantallazo, ahora sí, si lo desean, pero lo van a tener. De manera que usted pueda recurrir a distintas fuentes de información y que va a ir seleccionando finalmente de acuerdo a la temática y el aprendizaje que quiere lograr. Particularmente en Educar Chile, más hacia colegio y por lo tanto más hacia las asignaturas de ciencias básicas y de lenguaje, matemática, la base de nuestras carreras profesionales, usted puede encontrar bastantes cosas bastante relevantes e importantes y hechas desde Chile, y por lo tanto con un lenguaje también un poquito más cercano a la mayoría de nuestros estudiantes. Khan Academy es bastante famosa, partieron con temas matemáticos, hoy día tienen mucho video muy interesante que explican muchísimos temas. Se puede recurrir a esta plataforma para encontrar ahí soluciones. Hay una interesante también fuente de información en Academia Play, que es una versión española que también a través de videos explicativos relata distintos tipos de situaciones históricas u otros aprendizajes. Pexels es una fantástica colección de videos e imágenes totalmente gratuitas, donde distintas personas colaboran y colocan allí sus trabajos. Y lo que esperan es
ser agradecidos con ellos. Desde citarlos hasta enviarles un mensaje de agradecimiento o incluso donarles dinero si así usted lo quisiese. Pero basta con citarlos, ¿ya? Ese es el primer y más importante agradecimiento que se les hace. Y esta fuente de imágenes es bien potente porque permite de pronto ilustrar algo que usted está buscando y que no haya cómo resolverlo a través de un buen buscador. Que universidad aquí me salieron distintas imágenes de personas estudiando, bibliotecas, ¿cierto? Compartiendo estudios, me arroja ese tipo de información. También está la posibilidad de que ustedes accedan a cursos abiertos, ¿sí? Dentro de los recursos educativos digitales abiertos están los cursos, que no necesariamente entonces hay que matricularse ni pagar en ellos, y ahí uno puede ingresar a distintas plataformas como Mirada X, por ejemplo, donde van a encontrar probablemente algunos cursos de pago, pero muchos gratuitos también. Hay distintas temáticas del mundo de la educación, de las disciplinas científicas, ¿cierto? De las matemáticas, o Coursera, que también es bastante potente en estos aspectos, y con fuentes que ustedes quizás ni se pueden imaginar de buenas a primeras quien no lo ha explorado ya. El que lo ha explorado lo sabe y sabe que lo que le estoy diciendo va en esa dirección, de distintos lugares de Latinoamérica, ¿cierto? De España, e incluso algunas propias de nuestro país, de Chile también. En ese ánimo, entonces, llegamos un poco al final, y lo que yo quiero seguir puntualizando es que tenemos todo un mundo allá afuera a través de los clics. Algunos a lo mejor un poquito más encerrados en este tiempo lo han explorado más, pero los llamo a ver qué tanto hemos cambiado nuestra práctica. Nos volcamos, todos ustedes, a hacer clases o asistir a clases a través de los computadores, a través de conferencias web, tal como les estoy haciendo esta charla. Y a lo mejor, algunos de ustedes hicieron charlas, y que no es lo que debemos hacer, porque lo que queremos hacer son clases, y más allá de las clases queremos que al otro lado nuestros estudiantes aprendan. Y por lo tanto, tenemos que tener cambios drásticos, importantes, que en el caso de ustedes lidera Jessica muy bien, y que tienen que ver con hacer las cosas diferentes, si es que no las hago ya diferentes. Muchos de ustedes probablemente ya lo hacen así. Pero el que no lo ha hecho todavía, hacer ese clic en la cabeza de, mi clase no tiene que ser necesariamente como a mí me la hacían cuando yo estaba en la universidad o cuando yo estaba en el colegio. Tengo que hacerla de otra manera, tengo que pensar diferente, tengo que involucrar mucho más a los estudiantes, darles más tarea, más trabajo, que no necesariamente significa más tiempo, sino que mayor reflexión, mayor compartir. Ese trabajo incluso puede ser hecho en la sala de clases, si no necesariamente es tiempo extra, tiempo fuera, pero muy asistido por el docente. Transformar esa lógica. Y esta reflexión final, hay unas imágenes que a lo mejor muchos de ustedes han visto, pero siempre vale la pena volver a verla y recordarla, y el que no la ha visto se empieza a sorprender. Acá hay una clase en la Universidad de Bolonia en el siglo XIV, hace mucho tiempo. Y es una clase que se parece mucho a muchas clases nuestras, presenciales, y que a veces reproducimos incluso en la conferencia web, con la única diferencia que estamos todos en primera fila en la conferencia web, pero incluso con cámaras apagadas, a quién sabe lo que está pasando detrás. Los invito en un par de minutos, no me lo van a poder decir a viva voz, pero identifiquen qué cosas ven, qué cosas les llaman la atención, los que no lo habían visto antes. Y los que lo habían visto, busquen a lo mejor cosas nuevas. Yo les voy a mostrar algunas cosillas que se vislumbran aquí. Por ejemplo, en amarillo ahí se ven algunos alumnos conversando, aparentemente por la estructura, por la forma en que está el docente, por la forma en que están los primeros caballeros acá en el pie, está dictando su clase, por lo tanto los que están conversando están desatendiendo esa clase. Incluso hay un grupo de 3, ¿cierto?
y atrás hay uno que está parado hablando con otros, estarían distraídos. Fíjense, las primeras dos filas están bastante más concentrados viendo sus cuadernos o sus libros. En naranjo podemos ver alumnos parece que aburridos porque está incluso durmiendo. ¿Sí? En la segunda fila de atrás hacia adelante hay uno durmiendo, en la tercera fila de atrás hacia adelante o segunda de adelante hacia atrás hay alguien que está apoyado en su mano. Atrás vemos un alumno que estaría molestando a su compañera, aparentemente. La está mirando y no lo pesca, podríamos decir. Y finalmente un estilo muy claro. Un profesor en un altar prácticamente, ¿sí? Elevado, mucho más propio de esa época, pero que hoy día todavía tiene ciertos atisbos, donde el profesor es el protagonista. Todo este discurso del estudiante protagonista, ¿lo tenemos en la práctica? ¿Lo hacemos? Porque si lo hacemos, esta figura debería estar rota. Y muchas veces tenemos la misma. Hemos cambiado los bancos, a veces ponemos computadores, a veces ponemos tablets, o dejamos que los estudiantes lleven tablet o lleven un teléfono, y le agregamos tecnología, pero volvamos a la primera reflexión. ¿Resolvimos el tema de fondo? Que es que vamos a hacer las cosas diferentes. ¿Agregamos Kahoot para una sesión de un semestre en 5 minutos y después se nos olvidó? ¿O es una práctica habitual? ¿Hicimos mapas conceptuales una vez en el semestre o es una práctica habitual, con o sin tecnología? Si es con tecnología, tanto mejor. Y los invito a pensar dónde se da con mucha mejor potencia y fuerza el estudiante al centro y un poquito romper con todo esto. 30 segundos para que lo piensen y después lloramos juntos. ¿Y por qué digo lloramos juntos? Porque en mi perspectiva, la última vez que lo vimos fue con fuerza y con reglas claras, es en el preescolar y la prebásica. Y después nuestros niños, en la mayoría de los colegios, vuelven al esquema de Bolonia. ¿Sí? En el preescolar y la prebásica están sentados en grupos, usan el suelo, los profesores la verdad que son guías porque están circulando, el estudiante efectivamente están todos equidistantes entre sí, la creatividad está a tope, si el arbolito es rosado, no importa, maravilloso, dibujaste un árbol, te expresaste. En primero básico el árbol se dibuja rosado y ya tenemos problemas, porque en realidad es verde el árbol. ¿Sí? Cortamos la creatividad y eso nos acompaña después hasta que los recibimos en la educación superior. Y eso tenemos que recuperar, los llamo a recuperar el kinder. ¿Sí? Fíjense que ahí no tenemos asignaturas, tenemos áreas de desarrollo. La colaboración con ciertas reglas, no están todos los niños autorizados a hacer lo que quieran, está permitida, es sugerida, es estimulada. Y después nos apagamos. Bueno, espero que esa reflexión les haga un poco de sentido y podamos a lo mejor conversarla un poquito a continuación. Les traigo algunos libros, que es una colección de literatura, no está tan actualizado, lo reconozco, pero que nos entregó en algún minuto nuestro vicerrector académico, José Antonio Álvarez de Toledo, y que también les puede iluminar un poquito sobre algunos conceptos que nos ayuden en esta lógica de cambiar nuestras metodologías, y de allí empezar a usar entonces mucho mejor las tecnologías que me han invitado a poder mostrarles. Muchas gracias a todos por estar hasta esta hora, por habernos escuchado y bueno, abierto a las preguntas y respuestas que podamos tener. Gracias Macringe y gracias Jessica. Gracias, gracias, don Marcelo. Tenemos por aquí 2 preguntas. No sé si Jessica quiere, antes de que pasemos al ciclo de preguntas, comentar algo. Sí, principalmente agradecer la motivacional charla que nos acabas de dar, porque de alguna manera muestras el mundo de posibilidades, ese mundo de posibilidades que tiene demasiados instrumentos y herramientas, y hay que jugar a ser creativo, pero también atreverse a hacer uso de ellas
Yo, como les dije al comienzo, no hay que tener miedo de equivocarse. Solo tenemos que tener cuidado en cómo elegimos el producto, porque como tú bien decías, Marcelo, no debemos olvidar que estamos al servicio de la pedagogía, es decir, vamos a poner esto en práctica para lograr aprendizaje. Entonces, de repente experimentar en algunos espacios que nos permitan decir con certeza que vamos a poder entrar adecuadamente con esta instrumentación. En ese sentido me parece interesante las últimas palabras tuyas también de volver a ser creativos, pero desde la perspectiva del juego, ser lúdico, permitirnos esos espacios más de trabajo colaborativo, de trabajar haciendo un trabajo colaborativo con tecnología, que se puede perfectamente. Entonces, ese yo creo que es una tremenda motivación para todos los que estamos empezando a jugar con estas herramientas al comienzo, pero después van a transformarse en una herramienta indispensable para que el aprendizaje ocurra, y ocurre en los tiempos actuales. En la medida que soltamos la mano y vamos trabajando, créeme que van a estar todos bastante más apegados ya a esa disposición de uso de las herramientas, y no va a ser tan complejo pensar que puedo avanzar al siguiente nivel y así sucesivamente a ser experto. ¿Por qué no? Ahí está el desafío. Así que agradecerte nuevamente esa exposición que fue bastante ilustrativa. Así que Magringer, la dejo con el espacio para las preguntas. Sí, hay dos preguntas, Magringer. ¿Perdón? Por lo menos yo veo dos. Perdón, ¿no escucho? Que yo por lo menos veo que hay dos preguntas. Sí, tenemos la primera chat de pregunta, preguntas, ¿no? que nos habla de qué tipo de recursos recomiendas para la labor del diseñador instruccional. Bien, el diseñador instruccional, a ver, hay que verlo en contexto, porque el diseñador instruccional normalmente lo visualizamos en la educación online asincrónica, pero el diseñador instruccional en realidad puede estar diseñando instruccionalmente para cualquiera de las modalidades. Por lo tanto, si diseña para una modalidad presencial, fantástico, porque ahí habitualmente no lo hacemos, le dejamos el trabajo al docente, le orientamos curricularmente muchas veces, pero no hacemos ese trabajo instruccional, lo hacen ellos. Si el diseñador instruccional hace eso, todo lo que les acabo de mostrar es la parrilla fundamental para esos. En el caso del diseñador instruccional para la educación online, más comillas tradicional, aunque ese apellido no me está gustando mucho, pero el que se está usando, y lo digo porque la conferencia web es anterior incluso muchas veces, lo que pasa es que después murió por distintas razones, eso da para otra conferencia. Y el diseñador instruccional puede encontrar también bastantes elementos en los mismos cómics, por ejemplo, que yo expresaba, porque eso le permite generar piezas gráficas de muy buena factura y de mucha rapidez. Hay una herramienta que se llama Beyond, que se está ocupando bastante, es de pago, pero se está ocupando bastante, y si no las que yo les mostraba allí, todas las librerías o bibliotecas de imágenes y de videos también son súper útiles para el diseñador instruccional, para hacer un diseño ágil y rápido, y cuando las instituciones no disponen de ese material. Sin perjuicio de eso, también hay colecciones asequibles para nuestras instituciones, como Shutterstock, por ejemplo, que disponen de materiales y recursos importantes. Y también buscar herramientas que permitan la creación de videos simples, rápidos, transiciones de imágenes, videos interactivos, por ejemplo, son bastante útiles para el diseño instruccional. Gracias. Tenemos otra pregunta por aquí. En primer lugar, los felicitan por la excelente presentación y les piden que si puede darnos su opinión sobre las tecnologías de educación para alumnos con capacidades diferentes. Sí, ahí tenemos un desafío súper relevante, importante, que también da para mucho. En Chile ahí nos hemos movido lento. ¿Sí? Nos hemos movido lento para, siempre me muevo con mucho cuidado la terminología, pero digamos para quienes no tienen capacidades diferentes, nos hemos movido lento. Imagínense para los que tienen capacidades diferentes. Es el tema de la accesibilidad, que está mucho más desarrollado en Europa, en Estados Unidos, incluso las normas de acreditación y certificación tienen incorporado este elemento y siempre nos hace ruido cuando queremos ir a certificarnos con ellos. Me dice, oye, aquí tienen un pendiente y sabemos que tenemos ese pendiente y como nuestras leyes no nos obligan, no nos movemos tan rápido. Tengo un poco fresco esto porque lo hemos estado mirando en AYEP en los últimos días.
Y allí lo que hay que pensar es un tema que se llama accesibilidad universal, y que en definitiva es pensar en todas las posibilidades de distintos usuarios que tenemos, como llamando usuarios a los docentes, los colaboradores, ¿cierto?, los estudiantes, y no solamente las capacidades diferentes como tradicionales, por decir así, una persona ciega, una persona sorda, sino que también a aquellas personas que tienen dificultades visuales, aquellas personas que tienen preferencia en su estilo de aprendizaje por lo visual, por lo auditivo, incluso por lo kinestésico a distancia, es complejo, por las situaciones culturales de origen. Hoy día, ¿cierto?, nuestro país ha recibido muchas personas de otros países, por lo tanto, de repente el mismo lenguaje puede ser necesario que lo empecemos a neutralizar para que algunos nos entiendan, etc. Por lo tanto, la tecnología en esto juega un papel muy bueno en acelerar muchas cosas, pero de nuevo, no es llegar y aplicarlo. Por ejemplo, tuvimos, y les voy a compartir algo súper fresquito, que fue una reunión del miércoles pasado, si no me acuerdo mal. Estábamos en inquietud de buscar algo para el apoyo para personas sordomudas o sordas, básicamente. Entonces teníamos la intención, la impresión de poder preguntar por lengua de señas y que nos ayudaran con eso. Entonces nos hicieron varias consideraciones bien relevantes, les voy a contar un par. La primera es que la lengua de señas es única por país, es un idioma único por país. Y yo no lo sabía. Yo sabía que el de Chile era distinto de los restos de Latinoamérica, pero no sabía que era tan distinta. Es un idioma distinto. Y de hecho, que tiene similitudes con las otras, pero diferencias a la vez. Por lo tanto, cuando uno encuentra software de lengua de señas hecho en otros países, incluso de habla hispana, hay que ser cuidadoso porque a lo mejor no me va a traducir. Es como, no sé, si trajera un traductor que me hable en francés, digo, no, si es parecido al español, pero no es lo mismo, ¿ya? Entonces, ahí, cuidado. Ellos nos decían, mira, lamentablemente, hoy día todavía no hay tecnología que lo haga directamente, pero sí hay tecnologías que permiten que uno agregue personas haciendo lengua de señas en vivo o en videos grabados y con mucha facilidad de despliegue, ¿ya? Y ahí sí la tecnología nos ayuda mucho. El subtitulaje, por ejemplo, es una buena forma de empezar. Pero de nuevo, el subtitulaje, las personas que escuchamos y que no sabemos de estos temas, cometemos errores, porque vamos a subtitular probablemente para una persona ciega, vamos a subtitular lo que se está, combino sordera con ceguera, perdón, a rato me confundo un poquito, pero voy a subtitular sin condiciones de contexto, por ejemplo, o voy a hablar sin situaciones de contexto. Por ejemplo, una persona ciega no está viendo, y a lo mejor le decimos, oye, a él le tenemos que hablar mucho más para que entienda lo que está pasando, y con eso basta, con los diálogos. Pero no le contamos que están en una campiña, todo verde, que está lloviendo, que los personajes principales son dos, y que hay unas personas pasando por atrás, eso no lo contamos. Entonces, cuando nos ponemos en esta condición en serio, la tecnología nos va a ayudar, pero de nuevo tenemos que ayudarnos con personas expertas que conocen el tema de tratar capacidades diferentes y hacerlo bien, porque podríamos hacerlo mal y empeorar la situación, porque podríamos hacer una promesa, por ejemplo, de que estamos adecuados para, y no lo estamos. Muy bien. Por aquí tenemos otra pregunta, Marcelo. Gracias por la presentación. Me gustaría saber si el modelo educativo dinámico y lúdico, como en prebásica, es el ideal, porque la educación se aplicó durante décadas de manera tan clara. No tengo la certeza, yo más bien desafío con esa imagen. De partida decir modelo educativo, cuidado, porque cada institución tiene un modelo educativo y no quiero contaminar el lenguaje, ¿ya? Entonces hablemos de una didáctica a lo mejor, o de una pedagogía parecida a la prebásica. Yo soy un convencido de que sí, de que nos ayuda mucho, de que si uno lo lleva al aula nos ayuda mucho, pero nos cuesta mucho como académicos, como profesores, como docentes hacerlo, porque nosotros nos educaron de otra manera. Y tenemos ese molde súper colocado en la cabeza. Entonces nosotros los líderes
también nos cuesta en la medida en que no somos capaces de transitar hacia allá. Yo soy convencido de que sí, que es valioso. No es que traslademos toda la educación superior a hacerlo como el kinder. No, no necesariamente, ¿ya? No nos vamos a ir todos al piso, sino que son los elementos, los conceptos que eso trae. La creatividad a tope, la colaboración, el jugar, como Jessica lo ha dicho ya como 3 veces, creo, es equivocarse sin temor. Ese tipo de cosas las empezamos a castigar en la educación después. ¿Sí? Y de hecho después redundan en el trabajo. En el trabajo de equivocarse muchas veces súper mal visto o castigado. Esos cambios, yo les digo, a quien nos hizo la pregunta y a todo el público en general, son valiosos y sí yo los encuentro como ideales y deseables. Me quedan 3 preguntas para cerrar. Por aquí tenemos a Héctor Torres, quien le felicita ante todo, gracias por la presentación, y nos dice: hoy las tendencias actuales en pedagogía virtual hablan del concepto de gamificación. ¿Cómo podemos hacer la transición entre la pedagogía conservadora tradicional con la gamificación? Gracias. Bien. Bueno, de base es un poquito lo mismo que hablábamos recién. Es abrirnos esto a una perspectiva distinta. Y de nuevo, la gamificación tiene varios elementos y no es llegar y trasladarse a ella. La gamificación lo que está diciendo es que vamos a tomar los elementos de un juego para enseñar y aprender. Y los elementos de un juego son bien claros. Hay una meta, hay un objetivo a lograr, hay ganadores, hay premios, hay etapas a cumplir, hay desafíos por cumplir. Por lo tanto, es una metodología súper equiparable a cualquier otra metodología pedagógica. Y no es simplemente ponerse a jugar. ¿Ya? Ahí es donde a veces nos equivocamos. ¿Ya? Porque ahí nos dura poco, porque queremos hacerlo jugar y bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo jugamos? Entonces hay que hacer reglas del juego. Yo tuve la oportunidad hace unos años de estar en una conferencia afuera y había una profesora que llevó una gamificación con 0 tecnología. Eran cartas. Era un juego con cartas y así de esa manera lo hacía. Yo recuerdo, de nuevo, hace muchos años, cuando estaba en básica, de un profesor de inglés que nos iba haciendo preguntas y era una carrera. Entonces, si tú lo hacías bien, pasabas al puesto de adelante. Y así iba avanzando, retrocediendo los compañeritos. Eso es gamificación. Pero hace como 35 años. O 40. No, 40 años. Tengo 48. Entonces, no tiene que ver, y aquí donde siempre les traigo a colación esto, no tiene que ver tanto con la tecnología como con la ocurrencia y hacer las cosas disciplinadamente. O sea, tengo que hacerlo, sentarme a pensar efectivamente todo el encuadre de lo que voy a hacer. Si después lo hago con tecnología o no, bueno, a lo mejor es más fantástico, se vive una mejor experiencia. Pero en realidad los chiquillos, sean de la edad que sean, de colegio, de educación superior, incluso los vespertinos, que a veces dicen, oye, pero es que los vespertinos son mayores, son como el profe Sáenz, entonces no van a querer jugar. La verdad es que no. Todos queremos jugar un poco. Y los hombres más que las mujeres, lo reconozco. Somos más buenos para el juego que las mujeres. Pero si tenemos eso en cuenta, adelante con la gamificación. Pero de nuevo, profesor, es un desafío. Tiene que estudiar bien lo que significa gamificación y gamifique su clase. Elija una experiencia que dure 2 o 3 semanas a lo mejor y échele para adelante. Bien. Tengo por aquí una pregunta. Carolina, ¿qué metodologías pueden asociarse a estas herramientas tecnológicas? Todas las metodologías son asociables a la tecnología. Ya sea hacerlo deductivo, inductivo, por proyectos, lo que usted quiera, le puede incorporar tecnología. Un poquito lo que les mostraba en la primera pantalla, cuando llevaba el ejemplo organizacional, de negocio, ¿cierto? De empresa. Una metodología ágil de colocar, como tiene ahí Jessica atrás, los POSIT, ¿cierto? Se puede hacer en papel, como se puede hacer a través de un software. En este otro caso es lo mismo. Lo que se ocupa bastante es la metodología de la clase invertida, ¿cierto? Que es tan antigua como
como muchos de nosotros, y que se ha como redescubierto ahora último, dado que se le asocian los videos y la posibilidad de distribuir videos a través de los computadores. Pero la verdad es que estudiar en casa para llegar a hacer los ejercicios en la sala de clases es una metodología antigua y que lamentablemente no fue la que predominó, no fue la que ocupamos más, y nos acostumbramos a tener en la clase, el estudio, perdón, la materia en la clase y las tareas en la casa. ¿Y cuál es la, comilla, aberración ahí? Que cuando yo más necesito al profe es cuando estoy resolviendo los problemas, pongamos una clase de matemáticas. Ahí se me vienen las dudas, y ahí no lo tengo, ahí estoy solo. Entonces, ¿por qué no hacerlo al revés? Ojalá estudiemos en casa, veamos la materia, vemos los teoremas, etcétera, y cuando lleguemos a la clase, profe, ayúdeme a hacer los ejercicios, porque aquí me caigo, aquí me equivoco, y eso es invertido, es pasar entonces al revés. Todas las metodologías son llevables a tecnología. La siguiente pregunta también habla un poco sobre metodología. Señala, qué importante lo que indica en relación al auge que se le debe dar a la metodología, considerando que los tiempos no lectivos son limitados en la labor docente. ¿Cómo orientar la incorporación de estos recursos digitales sin que esto involucre mayor uso de tiempo? ¿Cómo otorgar o destinar mayor cantidad de tiempo a la preparación metodológica en la enseñanza incorporando estos nuevos recursos? Buena pregunta. Buena Esa pregunta. pregunta la responderá la vicerrectora Gómez. ¿O no? Muda, Jessica. No, no hay problema, pero creo que en la visión tuya puede ser distinta a la nuestra y eso enriquece la respuesta. Sí, pues no, justamente por esa diferencia de que hay ciertas cosas que también vienen dadas por el diseño curricular, es que soy cuidadoso, ¿ya? Pero lo que pasa es que cuando uno habla de estas incorporaciones, uno habla de reemplazar horas tradicionales de aula por estas horas con un implemento tecnológico. Y por lo tanto tienes que buscar, quien nos hizo la pregunta y a todos en general, tienes que buscar un empate en los tiempos, porque los tiempos lectivos son los mismos, no van a aumentar. ¿Sí? Las asignaturas van a seguir durando lo mismo. Entonces, por eso que es súper importante la rúbrica de elección, porque yo tengo que asegurarme de que voy a lograr los aprendizajes que busco. E incluso podría llegar a demorarme menos. Ojo, y les traigo un ejemplo. Clase de biología. Si yo les estoy relatando cómo funciona el sistema circulatorio, por ejemplo, y les cuento el corazón, las ventrículas o ventrículos, y todo lo que pasa, y las venas, y las arterias, las principales, qué sé yo, me puedo tomar 2 horas lectivas. Puro hablando, escribiendo en la pizarra, ¿cierto? Haciendo algún dibujo, algún diagrama. Pero si yo empiezo a mostrarles dibujos que he encontrado en internet del cuerpo humano con el sistema circulatorio, el golpe de vista empieza a ser distinto y empiezo a entender más rápido. Si yo ahora eso lo reemplazo por un video donde la sangre circula por el cuerpo y el corazón funciona y late, incluso empiezo a reducir más los tiempos porque inmediatamente se empieza a entender de qué estamos hablando. Y no tengo que estar escuchando a un profesor que me está hablando de algo que no me hace sentido. Quizá el ejemplo es muy básico, pero va en esa dirección. Incluso si ya le agrego más, y agrego realidad aumentada, o voy más allá, realidad virtual, y yo me puedo meter a componer un sistema circulatorio y escojo un corazón de un lado, lo coloco, le empiezo a enchufar, perdonen el término botánico, le empiezo a enchufar las venitas, las arterias, y dibujo yo mismo todo el sistema, a lo mejor en 15 minutos entiendo lo que me explicaron en 2 horas. ¿Ya? Entonces, no se queden con la idea de que porque agrego tecnología o metodologías basadas en tecnología, me va a tomar más tiempo lectivo. La idea finalmente es que incluso tome menos, porque yo reemplazo y mejoro. Voy más allá, y por lo tanto puede incluso quedarme tiempo para la ejercitación o para ver incluso algún otro aprendizaje. ¿Sí? Bueno, en aras del tiempo también, he leído todas las preguntas, creo que no se me ha escapado ninguna. Y bueno, las palabras de cierre a cargo de nuestra vicerrectora. De antemano, muchas gracias. De mi parte, a Marcelo,
por habernos brindado esta maravillosa tarde de información. Jessica. Bien, muchísimas gracias. Bueno, vuelvo a reiterar el agradecimiento, Marcelo, por este espacio. Yo creo que hay siempre oportunidades de aprendizaje y este es uno muy colaborativo. Efectivamente, como Marcelo señaló, ya estamos en un diálogo ya hace un tiempo y creo que la medida que nos abrimos también a colaborar y a trabajar con otros, uno puede avanzar más rápido. Yo creo que eso también es parte de la invitación que hacemos. Efectivamente, no queremos poner la tecnología por sobre la pedagogía. De hecho, nuestro modelo va a acuñar la metodología tecnopedagógica y eso significa que vamos a poner el aprendizaje como centro, al estudiante como siempre ha sido centro, y por lo tanto sabemos que también hay algunos desafíos, particularmente en el cual nuestros docentes están en una constante preparación, van a cambiar los ambientes, por supuesto. Queremos seguir en la senda de lo que ya hemos ganado en esto de los ambientes tecnológicos, más bien de aulas digitales, pero en una combinación de posibilidades. La idea es que cuando volvamos a lo presencial no se quede en el tintero este aprendizaje y muy por el contrario vamos a empujar para que tengamos más habilidades digitales y usemos recursos para que justamente apunten al mejor aprendizaje y entendiendo también de que las condiciones hoy día del actual estudiante es diversa, y es tan diversa que necesita toda esta variedad de posibilidades para poder lograr el aprendizaje. Ese es nuestro desafío, por eso es que la invitación está a seguir capacitando, a seguir escuchando. Vamos a tener un nuevo webinar que vamos a presentar también otro espacio de conocimiento con nuevos elementos que van a sumar justamente a este espacio de sensibilización que hemos declarado con este webinar. Así que dejarlos invitados nuevamente al lanzamiento del curso que ustedes van a poder seguir 100% online, que es certificable, tanto para docentes como para estudiantes. Y vamos a también dejar abierto el ecosistema donde van a tener ustedes justamente una lista de distintos tipos de tecnologías educativas disponibles, que van a estar con su ficha técnica y con el acceso para que lo puedan experimentar, jugar, trabajar. La idea es que esto se debe transformar en algo sistemático, no debe ser una vez y nunca más. Aquí la invitación es a equivocarse, insisto en eso, porque la idea es poder atreverse a innovar en su proceso educativo, a innovar en mi forma de aprender. Y esto que hoy día nos ha enseñado Marcelo es un montón de posibilidades para poder partir. Esa es un poco la invitación. Así que Marcelo, nuevamente gracias. Sabemos que ustedes con la vasta experiencia que ya han tenido y cómo experimentaron también importantes avances en estos temas, han sido tremendos colaboradores y eso lo agradecemos. Así que muchísimas gracias y los invitamos nuevamente a continuar en esta senda del crecimiento profesional. Gracias. Muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación.